empezar, muchas gracias por el tiempo. Contrario, gracias. Sabemos que la agenda pues, siempre es apretada, sobre todo cuando se anda fuera de casa. Pero también el tema de transparencia yo creo que pues, nos importa o nos debe de importar a todos, porque finalmente somos los ojos de la administración de los recursos. Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, pues, las universidades, que es el tema que nos enfoca, sobre todo las universidades públicas, o más bien las universidades públicas, pues existen y subsisten con los recursos de todos. Por supuesto. Y pues vamos viendo qué es lo que están haciendo, y una forma es a través de transparencia. A mí me ha tocado manejar este tema. No quisiera enfocarlo en la cuestión técnica, sino, y me gusta, la cuestión filosófica, lo que está detrás de, como lo hemos comentado. Si el dinero es mío, con mis contribuciones, pues, quiero saber qué es lo que estás haciendo con él. Es una reflexión filosófica. Uno de los primeros obstáculos que me ha tocado a mí, en lo personal, ver en la cuestión de transparencia, y que yo no comparto, pero bueno, de eso se trata esta charla. Cuando se menciona la cuestión de transparencia, que implica mostrar lo bueno y lo malo, muchos salen con la cuestión de, bueno, la ropa sucia se lava en casa. Exacto. La ropa sucia se lava en casa. Mi premisa es, bueno, estamos de acuerdo, solo que estamos hablando de una universidad pública, es un ente público, y no sé cuál sería el argumento para ocultar. Pero, pues no sé, ¿qué opinan ustedes? Si no pudiera ser válido eso de que la ropa sucia se lava en casa y que los problemas públicos ahora se traten de manera privada con una universidad pública. No, por supuesto que no. Mira, eso yo creo que ese es un prejuicio común, y las respuestas que yo he escuchado es: vas a dividir a la institución, vas a afectar a la institución, no, vas a afectar la imagen, le vas a afectar a la imagen y el prestigio de la institución. Bueno, esas son, dirían los argentinos, pavadas. O sea, eso evidentemente las universidades son sujetos obligados, reciben recursos públicos y deben rendir cuenta y deben informar lo que hacen con ellos. Eso de las cuestiones se lavan en casa, bueno, eso lo podemos hacer en el ámbito de nuestra vida privada, en el ámbito de nuestra familia, en algunos ámbitos privados. Por supuesto, por supuesto tendremos que hacerlo, ¿no? Quizá eventualmente en alguna discusión académica que tengamos en un grupo de investigación y que no lo, y pues podamos tener diferencias y arreglemos, pues sin hacer tanto aspaviento, pero porque no está ahí, digamos, inserto el tema de los recursos públicos. Los recursos públicos no me refiero solo al dinero, me refiero a todo lo que es recursos del erario, me refiero a la actuación de los que ejercen un cargo público, me refiero a los criterios con los que evalúan, me refiero a todo. O sea, recursos públicos no se refiere, como la gente cree, que eso hay que aclararlo, que se refiere a dinero, no solo. El tiempo también. No solo dinero, es todo. Recursos públicos, eficiencia, equidad, transparencia, digamos, criterios claros, confiables, en fin, es una visión integral de lo que es una universidad, precisamente porque los recursos públicos económicos son los que permiten que la maquinaria de una universidad pueda existir. Y por tanto, al tener recursos económicos del erario, es decir, del presupuesto público, todo está sujeto a un escrutinio y debe ser, digamos, respondido conforme a los criterios de máxima publicidad que establece nuestra Constitución, nuestra ley federal que regula además a las universidades y que establece claramente en tu artículo 7º, último párrafo, que la información debe ser confiable, veraz, oportuna y de calidad. Y esto tiene una razón de ser porque el principio de máxima publicidad está vinculado al derecho a la verdad. Si tuviéramos el derecho a la información errónea, falsa o todo, de nada nos serviría, sería absurdo. Entonces tenemos que apelar a que la información sea, y se debe buscar porque es un ordenamiento constitucional y legal, que la información sea verdadera, sea confiable, es decir, que podamos creer que eso así es. Esa es la presunción y ese es el mandato, es la presunción, digamos, como una buena práctica de transparencia, y es un mandato legal y constitucional en el caso mexicano. Así es. Aquí hay una cuestión, ahorita lo mencioné al inicio, de la reflexión filosófica que subyace detrás de una norma, que finalmente surge precisamente
por la manera en que vamos entendiendo nuestro entorno y nuestra sociedad. Y también al analizarlo desde esta perspectiva surge una incoherencia, o al menos que a mí no me termina de convencer. Por lo siguiente, se supone, es el supuesto, que las universidades son el pináculo del conocimiento, del desarrollo, que incluso están para marcar la pauta de. Aquí tenemos el caso de transparencia que fue algo impuesto por la sociedad, no surge en ninguna universidad como propuesta. Peor aún, y ya lo hemos mencionado, se resisten algunas universidades a abrirse. A lo que voy es, si hablamos de una educación superior, si hablamos de un liderazgo para la comunidad, yo esperaría que las universidades, en vez de buscar la manera mínima de cumplir, que ya es mucho decir, no tengan ninguna propuesta para ampliar la cuestión de transparencia. Entiendo y sé que la ley marca ciertos rubros obligatorios, pero no me ha tocado ahorita una universidad donde diga adicional, porque me interesa, voy a mostrar estos otros. Ahorita le comentaba pues que me ha tocado afortunadamente participar en diferentes aspectos de la administración universitaria. Me tocó estar de director académico y quiero tomar dos puntos en su momento. La cuestión de las plazas académicas. No hay nada que impida que un examen de oposición sea abierto para quien quiera entrar. Por supuesto. Mientras no esté prohibido, por ser una cuestión personal o que pueda dañar lo que sea, bueno, lo abrimos, pero muchos me decían, pero ¿por qué lo haces si nada te obliga a? Yo creo que el mérito no está en hacer lo que se te obliga, sino en lo que no estás obligado. Y también cuando estuve en la dirección, cada mes publicaba el manejo presupuestal de la dirección. Pero perdón que me interrumpa ahí hay que señalar como abogado que las autoridades solo pueden hacer aquello que les ordena la ley. Así es. Y en el caso de los concursos de oposición es una información pública, no porque no les obligue, sino porque les obliga a hacerlo público, salvo que sea reservado confidencial. Si no está establecido como reservado confidencial, se entiende por el principio de máxima publicidad, que es público. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo sé que tu formación no es jurídica, entonces el principio es al revés. El ciudadano puede hacer aquello que no le prohíba la ley, y la autoridad puede hacer solo aquello que le ordena la ley. Entonces, en este caso, la ley y la Constitución le ordenan hacer público todo, salvo aquello que excepcionalmente esté bajo reserva o sea confidencial. Aquí en este caso, y yo creo que a lo mejor le ha tocado ver en varias universidades, pareciera que es al revés. Conforme se le vaya obligando muchas universidades me tocan que los concursos de oposición es el que viene, el sínodo que te va a evaluar y nadie más. Sí, ese que y nunca va a cierto, hay una opacidad grande. Sí, exactamente. No sabes cómo llegó esa persona, pero pues, por supuesto. Pidiéndolo a veces. Eso es una práctica común incluso en las facultades de Derecho, incluso en los institutos de investigación jurídica, es una práctica común la opacidad por una cuestión de desdén, de desconocimiento en el mejor de los casos y de abierto compromiso con la opacidad, y justamente los abogados que se supone deberían dar la vanguardia de cumplir los ordenamientos legales que la ley y la Constitución establecen, hacen lo contrario. Y esto que tú me estás refiriendo, los concursos de oposición, al igual que sería, digamos, lo haría la analogía a los exámenes doctorales, o exámenes de maestría, o exámenes de licenciatura, son abiertos. O sea, eso es una regla general, por naturaleza, son abiertos por mandato legal, porque el principio, acuérdate, de máxima publicidad nos indica que todo debe ser abierto, salvo aquello que no lo sea, por excepción y porque esté prevista de manera fundada y razonada y motivada en la ley. Sí, de hecho, haya un acuerdo. Entonces, si hay un acuerdo ahí y una ley que diga y explique, fundamente y motive por qué debe ser un examen de oposición secreto, bueno, pues tendría que argumentarlo y habría que ver si está bien fundado y motivado. En su momento, cuando hemos tratado de abrir ciertas instancias, el tribunal, no sé a nivel nacional, ¿no? Pero en el Estado, el tribunal en ocasiones
no ha sido tan incisivo en ese punto y voy a hacer referencia a lo siguiente. Muchas universidades tienen sus consejos directivos o sus juntas de administración donde hacen deliberaciones. En ocasiones hemos querido tener acceso a esas deliberaciones que son grabadas o videograbadas como constancia, y lo que ha aducido el tribunal es que allí en esas grabaciones aparece la cara de las personas o la persona misma o nombres, y que esos son datos personales, y que, bueno, han hecho una marabunta de revoltijos que finalmente pues no hay cómo entrarle, pero podemos llegar a ese extremo de cerrar las deliberaciones de un consejo administrativo de una universidad pública que finalmente nos interesa. Bueno, ¿cómo se llegan a los acuerdos? Que aquí es importante precisar lo que tú dices. Efectivamente se trata de datos personales, pero son datos personales públicos. Los datos personales se refieren a nuestra cara, son datos personales, pero aquí hay una confusión, y qué bueno que lo señalas porque esto me da la oportunidad de aclararte que no todo dato personal es privado, no, o es secreto, no. Los datos personales pueden ser públicos. Veamos el caso, por ejemplo, de un currículum vitae. Para poder yo verificar si el director de la facultad, de alguna facultad X, en una universidad, cumple pues con unos requisitos básicos y todo, ¿no? Su currículum vitae es dato personal, por supuesto. Sí. Es público también, porque no podríamos evaluarlo sin eso. ¿Qué habría que, digamos, testar o reservar? Claro, su domicilio particular, su teléfono particular, eso lo quitamos, pero dejamos todo lo que ha hecho, su tesis, sus estudios, sus trabajos anteriores, es decir, todo eso evidentemente es una información pública. Y más todavía en el caso concreto, cuando hablas, y me regreso a los concursos de oposición, estás buscando una plaza que se paga con recursos de la sociedad. Y que debe ser para el más idóneo. Exacto, y que debe ser para el más idóneo, y efectivamente de esto debe ser abierto, transparente, sin duda alguna. Y eso, repito, no es una cuestión potestativa, es una obligación constitucional y legal. Eso, el comentario que efectúa, es algo que a mí también me ha hecho bastante eco en el caso de transparencia, que no es una prebenda que da la autoridad, porque a veces parecemos de que es la autoridad que decide qué te va a decir y cómo te va a decir, y cómo incluso. Y en el caso del ciudadano, al menos así yo lo estoy entendiendo, pues es el derecho que se tiene de pedir las cosas de la manera y en la forma para evaluar, y por lo tanto, pues es la obligación de la otra parte. En su historia académica y de investigación y las universidades, no sé si le ha tocado algún caso de una universidad ejemplo, no nomás en cumplir en tiempo y forma, sino en abrir incluso más lo que viene siendo. Pues no conozco ninguna. Bueno, la verdad es que no conozco ninguna. Hay esfuerzos en varias universidades. En el caso de la UNAM a la que pertenezco, bueno, hay avances de un primer acuerdo que hubo, ahora pues tuvo ya un avance desde el punto de vista normativo, un reglamento, se está buscando, hay un proceso, digamos, de mejora en ese sentido, que habrá que ser, digamos, puesto a prueba, pero en principio hubo una voluntad de rectoría, del consejo universitario, para que se avanzara en ese camino, y lo cual, bueno, eso me parece que es un dato positivo, tratándose de la máxima casa del país, ¿no? Pero yo veo al contrario, los ejemplos son más bien quién es el más opaco, ¿no? Y la idea esa todavía que yo comentaba en mi conferencia magistral que tuvieron a invitarme, es que todavía existen esas resistencias, escudándose ya cada vez menos bajo autonomía entendida como soberanía, como independencia absoluta, y que cómo puede alguien de fuera, es decir, cualquier ciudadano, preguntar alguna información. Entonces esto evidentemente es algo pues cultural. Tenemos ahí un choque entre una falta de cultura de transparencia, de acceso a la información pública, con los mandatos constitucionales y legales. Y esto es un problema generalizado, desde el Poder Judicial, local particularmente, o locales, me refiero, a local no estoy hablando solamente del Estado, o no me refiero al Estado, sino me refiero en general al país,
desde abogados, es decir, es un desconocimiento generalizado. Salvo excepciones, el principio sigue siendo todavía igual. En lugar de aplicar el principio de máxima publicidad, en los hechos se aplica el principio de máxima secrecía. O sea, entonces tenemos que hacer ese cambio, ese es un gran reto cultural, que tenemos que tener no solo buenas leyes, sino buenas personas que apliquen la ley como lo establece. Así es, así es. Ahorita que menciona precisamente lo de buenas personas que apliquen la ley, me voy al caso de las universidades, porque es el sujeto que estamos considerando, sí, que hacen el intento precisamente, pero la información que no le conviene no la entregan. Claro. Y la malreservan, incluso la malreservan y en un recurso uno las gana. sí. Pero la cuestión es, no hay una responsabilidad posterior, que la misma autoridad que está revisando los recursos diga, oye, tú tienes 50 en el año, 49 mal reservados que no procedieron, hasta ahorita no hay un ejercicio serio y por lo tanto pues ya viene por lo menos un exhorto. Debería haber, yo creo que lo puede hacer un órgano garante, podría ser efectivamente, como tú lo dices, un exhorto. No hay sanciones claras, pero se entiende que la medida en que tú ganas el recurso ante el órgano garante o ante el órgano revisor, pues se entiende que la sanción finalmente es que des la información. Es decir, se ha entendido así, ¿no? Yo creo que ese es un tema que tocas, que es interesante, que en la eventual reforma constitucional que está en proceso, en la ley secundaria, pues se establezcan precisamente atribuciones para que en un caso de reservas injustificadas se haga lo que tú dices. Eso es una inquietud y propuesta que podría ser considerada para incorporarse a la ley. Sí, habría que, ojalá que la estén considerando los legisladores. Volviendo al tema ahorita de las deliberaciones en los órganos consultivos que tienen las universidades y que me dijo que es válido que incluso sean públicas, ¿cómo se puede manejar? Y se lo pregunto porque yo he sido un apasionado de la transparencia y siempre he pensado abrir incluso lo que vienen siendo las deliberaciones de los consejos. Pero está la duda de las responsabilidades jurídicas. Ahí se delibera de todos los temas y se pueden deliberar o argumentar cuestiones que tal vez no tengan sustento, sino sean de percepción y alguien se sienta aludido. ¿Puede haber en ese sentido una responsabilidad de una demanda a algún consejero, a alguien de la Junta, que mencionó una cosa que no era así? O sea, puede llegar a ese extremo de que se tenga que cuidar tanto lo que se dice que se vuelva prácticamente impráctico abrirlo. Bueno, eso también es otro de los temas, ¿no? En principio se dice que el hecho de que haya un escrutinio sobre eso, pues genera una inhibición, una intimidación a los órganos deliberativos. Yo creo que en este caso lo que se tendría que hacer, salvo en comisiones dictaminadoras, que son temas que se analizan y que generalmente impediríamos el ejercicio libre e imparcial por temor a que pudieran ser, digamos, estigmatizados o ser vistos pues como enemigos por quien perdió el dictamen. Bueno, en esos casos yo creo que deben de ser reservados. Claro, por supuesto es público el dictamen, ¿no? Pero la deliberación debe ser, desde mi punto de vista, reservado como un asunto, digamos, clasificado como reservado. Pero habría que hacer que en general en los órganos colegiados la regla debe ser que sea una información abierta y pública, salvo en aquellos casos donde se toquen asuntos excepcionales que pudieran ser, o bien que toquen datos sensibles, o bien que analicen eventuales responsabilidades de algún profesor, académico o personal administrativo y que no tenga todavía ninguna resolución, sino una deliberación. Bueno, también tendríamos que establecer como excepción este tipo de cosas. Pero en general yo creo que debe ser público, salvo las excepciones que tendremos que analizarlas de manera casuística, es decir, caso por caso. Muy específica que pudiera ser. Ahorita lo mencionó en la conferencia y yo también hice referencia a eso en el comentario que le hice, que relativo a la opacidad. Ok, si la ley no nos faculta ya para ocultar ciertas cosas, vamos dificultándolas.
Yo tengo la experiencia de hacer investigación incluso, y es válido, y es un área que yo creo que se puede explotar. Investigación académica de las universidades vía transparencia. Por supuesto, es mucha información muy valiosa y pues prácticamente, suponiendo contundente, porque verás, pero es todo una romería, un camino sacrificado de pedir la información. Muchas páginas no funcionan, no te mandan las cosas de recibo, no hay manera de darle seguimiento. Lo comento porque estamos haciendo una investigación y hemos analizado todas las universidades públicas del país. No hay un estándar. Infomex se me hace que hasta ahorita el mejor estándar porque te da el seguimiento del folio, cuando empezó, cuando todo. Pero las universidades, no, cada uno tiene... Si no te dan un acuse de recibo, no tienes manera de demostrar, a menos que hagas físicamente. Exactamente, es correcto. Entonces, pues, si estamos viendo que las universidades no son las puntas de lanza, pues, entonces en realidad son las que están siguiendo a los demás, y ahí sí pues... Sí, hemos perdido que antes era la universidad la reserva moral de la sociedad, y hoy vemos que son al contrario las resistencias al proceso de apertura democrática que hay en el país. Y eso está arraigado incluso en la comunidad jurídica de manera muy firme, por desgracia, ¿no? Mis colegas en el ámbito jurídico, no todos por supuesto, pero buena parte coinciden con esa postura, digamos, de complicar las cosas, de no dar información, de una visión patrimonial de la información como si fuera de ellos. Todavía existe eso. Imagínate si eso sucede en derecho, porque te imaginarás cómo sucede en otras áreas, y efectivamente los mecanismos dilatorios para buscar que el solicitante precisamente renuncie a la mitad del camino, pues es prolongarlo lo más posible, pidiendo prórrogas que no entendieron, dándote información que no solicitaste y que la vuelvas a utilizar. Entonces evidentemente esto te requiere tiempo, te requiere paciencia, y es algo que sin duda debemos modificar, debemos reformar, pero solo en la medida en que lo exhibamos públicamente esta situación, vamos a generar incentivos para que se pueda cambiar por los costos que a un rector, a una autoridad, pues le genera que lo hagas público. La mejor manera de mi experiencia personal es que los asuntos públicos hay que debatirlos en público. Yo que tengo acceso a medios de comunicación nacionales, para mí me han funcionado porque eso permite hallar cosas públicas en público, que de otra manera, si no lo hiciera, pues ya estuviera, yo creo que con problemas muy serios, si no tuviera, digamos, ese blindaje periodístico, además evidentemente de la parte meritocrática, que eso siempre es manipulable, como tú lo sabes, por parte de la autoridad, y eventualmente siempre se pueden encargar de hacerte complicada la vida cuando hay ánimo. Entonces esto, yo creo que los académicos que también somos columnistas y nos dedicamos a los medios de comunicación y creemos en la transparencia, bueno, pues ese es un espacio que tendríamos que dar apertura a todas las experiencias de las universidades o de la sociedad. Yo en estos momentos estoy precisamente analizando casos de corrupción en la Universidad Autónoma Metropolitana en concreto, y algunos otros casos que me han llegado y que he visto que tienen méritos para que sea un artículo, y darle voz a los que no tienen voz, para hacer público una situación que de otra manera, si no lo hago público, o no se hace público, no yo, sino cualquiera que no lo haga público, pues evidentemente va a haber un sistema de reproducción del mismo problema. Entonces, el mejor mecanismo bien se señala que solo la corrupción muere cuando está expuesta al sol. Y eso yo creo que es una gran verdad de este refrán norteamericano. Y bueno, pues eso hay que aplicarlo, practicarlo, ejercerlo con responsabilidad, con documentado, por supuesto, no con rumores ni nada, sino con datos en la mano. Y yo creo que ese es, en el caso mío, pues una contribución que yo espero tenga efectos positivos. Ya hemos tenido algunas experiencias, digamos, positivas, en otros ha habido resistencias, pero seguimos en el tema y no lo dejamos. O sea, no es que, porque también la autoridad a veces, incluso aunque estés en los medios, apuestan a que se olvide, mejor no contesto,
para no hacer el juego y no hacerlo más grande. Pero ya cuando lo agarras como un tema de interés público y publicas 1, 2, 3, 4, 5 artículos, ya la autoridad, bueno, pues se ve la necesidad, se inquieta, se preocupa, busca acercamientos, busca, generalmente esto, como yo digo, nadie traga lumbre, ¿no? Y esto pues genera que haya posibilidades de un cambio. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que la mayor parte de la gente estaría de acuerdo. Yo en lo personal estoy de acuerdo. No, yo claro que sí, pero en mi caso, por supuesto, en mi caso, en los comentarios que yo he hecho, pues la mayor parte, evidentemente, de mis lectores, pues están de acuerdo, ¿no? Y finalmente, por en donde publico y lo que publico, pues ya saben qué voy a publicar, sobre qué temas voy a publicar, y evidentemente, pues vas creando nichos de lectores, tienes un nicho específico. Yo creo que mucha gente, como usted y en muchos ámbitos, están trabajando precisamente por un México mejor. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con las generaciones que nos antecedieron y que nos dieron la verdad, que un muy buen nivel de vida, a pesar de lo que nos quejamos, y que no podemos dar menos a los que siguen. Y la cuestión de transparencia es una manera, y lo acaba de mencionar muy bien, correctamente. La podredumbre, la inmundicia desaparece cuando se muestra. No debemos de tenerle miedo a la transparencia. Quienes deben de tenerle miedo es los que hacen las cosas mal, claro, los que hacen las cosas ocultas, los que les interesa que no salga a la luz pública. Hasta ahorita ningún debate fundamentado, veraz, daña a una institución. Al contrario, lo que la daña es la opacidad, porque como lo dijo, permite que se reproduzca un sistema corrupto o un sistema que no responde a las necesidades y a las exigencias de la sociedad. Entonces, pues vamos a seguir trabajando. Por supuesto, encantado y que hagamos una sinergia, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y particularmente con lo último. Yo creo que efectivamente eso de que la ropa sucia se lava en casa, que vas a afectar el prestigio institucional, que vas a dividir, que vas a vulnerar y atacar la línea de flotación de la institución donde trabajas, que son todos los argumentos que se utilizan, metajurídicos por supuesto. Yo creo que tú ya lo explicaste mejor que yo, efectivamente pues deben ser expuestos para encarecer los costos para que se vuelvan a repetir. Y al contrario, garantizar que a partir de ahí se hagan los cambios para generar mejores prácticas. Y curiosamente, no sé si en su experiencia también sea así, cuando me han dicho a mí esos argumentos o cuando los he escuchado, es precisamente de las gentes que pues, no les interesa que salgan muchas cosas. Por supuesto. No, nunca argumentan los que no tienen cola que le pisen, siempre son las gentes preocupadas de lo que vaya a salir. Claro. Pero bueno, vamos avanzando con esta transparencia, le agradezco el tiempo, realmente es un gusto una persona con tanta experiencia y que haya coincidencias. Y pues vamos a seguir en contacto y vamos a seguir trabajando desde la trinchera de la transparencia por mejores universidades y mejor sociedad. Encantado, muchas órdenes. Muchas gracias.